¿Quién lo va a desayunar mañana? Yo. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de lo que como en una semana, con recetas sanas, fáciles y muy ricas. Empezamos el primer día y para desayunar primero puse al microondas un puñado de arándanos, unos 40 segundos más o menos, hasta que veo que se han derretido un poco, para que haga ese efecto de mermelada, y mientras puse a tostar una rebanada de pan de molde integral. A la tostada le esparcí por encima queso fresco y pasado el tiempo en el microondas eché los arándanos por encima. Por último, cogí un par de nueces y las troceé para echarlas por encima también de las tostadas. Estaba muy buena, aunque la próxima vez la rociaré con miel porque creo que estará aún más buena. Para comer tenía mucho, pero mucho antojo de hacer una pizza de higos y así lo hice. Preparé la masa con unos 80 gramos de harina integral, levadura, una pizca de sal y agua. La dejé reposar para que aumentara el tamaño, pero hice algo mal porque no subió el tamaño. Yo creo que fue porque la levadura que usé era de las que se necesitaban que se activaran previamente y pues no lo hice. Pero bueno, no pasa nada. Y nada, una vez tenemos la masa lista, la vamos amasando hasta darle forma más o menos redonda, que en mi caso es de todo menos redondo. Y luego echamos el tomate triturado, yo le especié un poco, le añadí los higos, el jamón cocido y como no, no puede faltar nunca el queso. Pues para cenar me he preparado esta ensalada rápida que le he puesto pollito, piña, tomates cherries, espárragos blancos que están por ahí y lechuga y le he puesto un poquito de aceitito y bueno, y ya estaría, es mi cena de hoy.
En el segundo día, para desayunar, me hice unas tostadas francesas, que esta receta me la habéis visto 1000 veces, pero no me canso de hacerlas nunca. Básicamente necesitamos un huevo que lo vamos a batir junto a un chorrito de bebida de avena o la leche que más os guste. Me he dado cuenta que siempre digo leche de avena, pero realmente no es leche, es bebida. Pero bueno, seguimos con la receta. Luego de batirlo todo, yo siempre le echo canela, que esto ya va al gusto, para luego coger 2 rebanadas de pan de molde integral y mojarlo muy bien en la mezcla. Luego ya en una sartén con un poco de aceite dejamos que se cocine lado y lado y decoramos con nuestros toppings que más nos gusten, en mi caso chocolate derretido, frambuesas y arándanos. Para comer corté a rodajas calabacín, cherries, cebolla junto a un diente de ajo y lo cociné todo mientras ponía a hervir unos espaguetis. Mientras cocinaba las verduras, aplasté un poco los cherries para que sacaran el jugo y quedara como más sabroso. Y por último, una vez ya todo está mezclado, esparcí queso por encima. No tiene mucho misterio, la verdad, pero estaban riquísimos. Pues lo que estoy merendando es esto de aquí, que es como un snack de Naturally. Bueno, no es promoción ni no. Ojalá Naturally me regalara cosas, pero no. Pero la verdad es que está buenísimo, que son snack de quesito. Es queso Gouda y es como un snack y está brutal. Y va en una bolsita así, está brutal. Para cenar estaba poco inspirada, para qué mentir, y la tortilla francesa suele ser mi comodín en mis días de poca inspiración, junto a un tomate cortado a rodajas, espárragos blancos y jamón.
Estamos de vuelta con el desayuno y esta vez me preparé unas tostadas que utilicé un pan integral de espelta con semillas y para una tostada hice la clásica tostada de aguacate, para la otra me hice la otra clásica tostada de plátano con crema de cacahuete. Tengo que decir que es un desayuno típico, por decirlo de algún modo, pero me flipa muchísimo. Vale, me acaba de llegar el pedido que hice de Planeta Huerto, que siempre pido y siempre, no sé por qué, pero siempre que grabo, lo que como una semana, me llega. Pero bueno, tengo 2 cajas de Planeta Huerto, que bueno, una es solo pan, que siempre lo congelo y se me estaba terminando, me quedaba un de esto de pan, entonces tengo mucho pan ahora para ponerla en el congelador. Y aparte también mi madre ha llegado de comprar algunas cosillas que faltaban y voy a guardarlo todo porque hay fruta, jamón, bueno, hay de todo y tengo que ponerlo ya en la nevera porque me he ido al fisio y hace rato que está aquí, entonces o lo pongo ya en la nevera o se va a poner malo. Bien, lo que he cogido de Planeta Huerto, que es lo de siempre, pero he cogido 2 cosas de Real Fooding nuevas que han puesto en la web y quiero probarlo. Entonces os lo voy a enseñar ahora y voy a guardarlo todo porque si no se va a poner malo. No puedo. Buah, vale, es que... A ver, es esto de aquí. Y aquí ya veis cositas que he pedido. Que del gazpacho, pero en una fiesta de una amiga mía probé gazpacho porque había gazpacho y digo, bueno, voy a probarlo y me gustó, entonces pues he pedido gazpacho. Y bueno, voy rápido. He pedido pues el salmorejo, uno de gazpacho, o sea, he pedido 2 de salmorejo porque me los termino muy rápido y el gazpacho, que los tengo que poner ya en la nevera. Luego me he pedido los croissants de Real Fooding, que los quiero probar. ¡Guau! Huele muy bien, vale. Y las galletas para probarlas. Ah, no sabía que había pedido guacamole. Ah, pues mira. Y bueno, después ya el queso cremet, que normalmente pido 2. El hummus y el mutabal, que también normalmente pido 2. Toma ya. El guacamole, que también pido 2. Y por último, la crema de cacao, no me lo puede faltar. Y bueno, eso sería todo el percal, que ahora tengo que guardarlo en la nevera. Todos sabemos lo que mañana voy a desayunar. O sea, huele muy bien. Pero vamos, esto... ¿Quién lo va a desayunar mañana? Para la comida, mi madre hizo su famosa tortilla de patatas y como no, yo siempre me espero al día siguiente a comérmela porque me encanta la tortilla de mi madre fría. Aunque a ver, me gusta fría, caliente, de todas formas. Mientras sea la de mi madre, me flipa. Pero fría me recuerda cuando era pequeña. Así que lo acompañé con un vaso de gazpacho, tomate, queso y coliflor. Hice un poco de pupurri de lo que iba pillando en la nevera, la verdad.
Finalmente, para cenar me apetecía una ensalada fría y me hice esta ensalada con espárragos, tomate, pollo en tiras, jamón cocido e higos. Estaba buenísima. Estamos en el cuarto día y bueno, no es ningún spoiler, pero me preparé el croissant de Real Fooding, que lo corté por la mitad y lo calenté un poquito en la sartén, lado y lado, para que esté calentito pero que sin que llegue a tostarse. Quería intentar que fuera como que lo hubieran sacado recién del horno o de la pastelería, no sé, quise probar. Y bueno, lo decoré con un poquito de crema de cacao, también de Real Fooding, y yogur de coco. Las decoré con fresas cortadas a rodajas y un puñado de arándanos. Menuda pintaza tiene esto. Voy a probar esto. Realmente el croissant sabe a croissant integral de mantequilla, o sea, me gusta muchísimo, está súper bien conseguido. O sea, yo creo que solo debe estar bueno, eso a gustos, pero si le añades yogur o chocolate, no sé, pero con la crema de cacao me flipó. O sea, con la crema de cacao me flipó muchísimo, aunque un día quiero probarlo con la versión salada. A ver, esta es una muy buena opción cuando te apetece un croissant, pero quieres que lleve como ingredientes saludables, ingredientes que tengan como más nutrientes. Pero a ver, si te apetece un croissant de pastelería, adelante, o sea, de forma ocasional no pasa nada. Esto también es ocasional, pero tiene ingredientes más saludables. Para la comida me preparé una ensalada de patata. En este vídeo predominan bastante las ensaladas, pero me entran súper bien con el calor que hace. Y bueno, la ensalada llevaba patata, como no, huevo duro, aguacate, tomate y queso fresco. Textura de cómo queda el helado de plátano. Es que encima está brutal. Buah, es que de verdad que es el mejor helado que me hago. Realmente son plátanos congelados y yogur y canela. Es que la textura está brutal. Sí que hay veces que si pongo mucho más yogur me queda como más líquido, más smoothie. Pero si pongo menos yogur y más plátano, la textura queda de helado brutal. Vale, tengo que grabar esto porque, madre mía, la que está cayendo. Madre mía, la que está cayendo. Dios mío. Finalmente para la cena hice estas tostadas que por Dios, o sea, hacedlas. Al menos a mí me fliparon muchísimo. Cogemos brócoli, lo lavamos y lo rallamos en un bol. Luego añadimos el aguacate
y queso mozzarella rallada. Yo utilicé mozzarella, no sé con otro queso cómo queda, pero al menos con la mozzarella flipa. O sea, está brutal. Lo mezclamos todo súper bien hasta que quede como una masita espesa. Lo esparcimos por encima de 2 rebanadas de pan. Por último, echamos más queso rallado por encima. Lo llevamos a la air fryer y a 200 grados entre 3 y 5 minutos más o menos, hasta que veáis que el queso está gratinado y listo. O sea, de verdad que Dios, no sé, pero me flipó mucho. Quinto día, quinto desayuno. Esta vez opté para hacerme una tortilla francesa y unas tostadas con aguacate. No soy mucho de este desayuno y bueno, creo que prefiero o que sea el huevo más revuelto o más tipo poché, pero con tortilla francesa no me terminó de convencer mucho, la verdad. Estaba bueno, pero no es mi estilo. Para comer os traigo esta receta de pasta que me encantó. Ponemos a hervir la pasta y mientras cocinamos champiñones con cebolla y un diente de ajo. Dejamos que se vayan pochando, preparamos esta salsa en la que necesitamos un huevo, unas cucharadas de queso fresco batido realmente, pero yo utilicé yogur porque quería probar cómo quedaba con un toque más dulzón, y un poquito de nuez moscada. Lo batimos todo muy bien y lo echamos junto a los champiñones y la cebolla. Por último mezclamos toda la mezcla con la pasta y esparcimos queso rallado por encima. Brutal. Y bueno, ese día lo tuve un poco ajetreado, no pude grabar muy bien la merienda y la cena, pero tenéis unos clips de lo que merendé y cené. Pero bueno, ahí estaría hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos próximos vídeos y dejad un buen like. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.